Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos al curso de psicoanálisis online gratuito, inhibición, síntoma y angustia. Hoy estamos en la clase 2 del curso. Bienvenidos, bienvenidas, queridos amigos y queridos seguidores. Un día más, una clase más. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero y seré quien os acompañe en este viaje hacia el funcionamiento mental y hacia los procesos psíquicos inconscientes que producen esos productos del inconsciente en nuestra vida cotidiana, algunos de ellos patológicos como los síntomas y otros normales como los sueños o los lapsus. Pero en este curso nos estamos centrando en las inhibiciones, en los síntomas y en la angustia de lo que tanto sufren hoy en día un porcentaje muy alto de la población. Bueno, seguimos entonces trabajando este texto de Sigmund Freud que os recomiendo a todos ir leyendo e ir siguiendo a lo largo de las clases. El texto se llama Inhibición, síntoma y angustia. Podéis conseguirlo en las obras completas de Sigmund Freud. Y vamos a empezar la clase de hoy respondiendo a las preguntas que habéis ido haciendo en Facebook y también en el canal de YouTube. Dije que comenzaría cada clase respondiendo a esas preguntas, así que vamos a dedicar el principio, unos minutos de la clase a dar respuesta a estas inquietudes de vuestras, de los seguidores del curso, de los participantes del curso, y después vamos a pasar al punto 2 del texto, inhibición, síntoma y angustia. Con vuestro permiso me voy a quitar la chaqueta y bueno, para aquellas personas que han preguntado qué texto deben ir siguiendo, vamos a ir siguiendo el texto inhibición, síntoma y angustia, en principio un punto diferente para cada clase, es decir, hoy vamos a trabajar el punto 2 del texto, aunque como veremos es un apartado que nos va a permitir desplegar y conectar con otros trabajos y otros textos de Sigmund Freud. Bien, entonces las preguntas. Bueno, deciros a todos, si alguien desea ver la clase anterior, puesto que esta es la segunda clase, puede hacerlo en mi canal de YouTube o en esta misma página de Facebook. Podéis encontrar el vídeo de la clase anterior en mi canal de YouTube, Virginia Baldominos. Vais a encontrar todas las clases de este curso y también otros cursos completos de psicoanálisis gratuitos. Y si alguno de ustedes necesita o desea recibir ayuda personalizada, también puede contactar conmigo a través de la página web www.virginiabaldominos.com. Enrique Alfonso Warin Segura preguntó: ¿las funciones que se inhiben son solamente las funciones yoicas? Sí, las inhibiciones tienen que ver con las funciones del yo. Y vamos a ver hoy, en la clase de hoy, cómo participa el yo también en la formación de síntomas. Pero los síntomas van a tener más que ver con los impulsos instintivos o las pulsiones que intentan expresarse desde el ello. Wolfgang Cárdenas, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenidos a todos que os estáis incorporando. Dante Jairha preguntó: ¿introducción al psicoanálisis? Sí, supongo que se refiere a que yo mencioné el otro día que las personas que por primera vez os acercáis al psicoanálisis, estaría bien que hagáis el curso de introducción al psicoanálisis que vais a encontrar en mi canal de YouTube. En listas de reproducción dentro del canal, si pincháis listas de reproducción, vais a ver todos los cursos completos que tenéis disponibles para poder realizar. Entonces hay un curso de introducción al psicoanálisis y también hay otro de lecciones introductorias al psicoanálisis, ambos recomendables para poder ir entendiendo las cosas de las que vamos a ir hablando, aunque las vamos a conversar y las vamos a explicar aquí para que no haya ningún tipo de problema. Pero bueno, para profundizar en los conceptos y fijar conceptos y relacionar conceptos, recomendados estos cursos.
Ana Sofía Retrespo pregunta si también trabajamos a Lacan. Sí, trabajamos a Lacan desde nuestra posición teórica, desde nuestra escuela, que es la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, a la que yo represento en este curso, puesto que es quien organiza el curso. Bueno, la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero en su formación incluye tanto seminario de Sigmund Freud como seminario Jacques Lacan, pero en este curso nos estamos centrando en los textos de Freud, puesto que Lacan decía a sus discípulos, ustedes serán lacanianos, pero yo soy freudiano, ¿no? Que decía, lo que quería decir era que es imposible estudiar a Lacan sin estudiar a Freud. Lacan siempre se remite a los textos freudianos y para entender a Lacan hay que leer antes a Freud, ¿no? O a la par, porque si no, no entiendes nada, ¿no? De Lacan, porque él siempre parte y vuelve a los textos de Freud. Entonces sí, ambos. Josefina Ortega pregunta, ¿será posible con subtítulos sintetizados? Bueno, no sé, Josefina, quizá para una próxima edición podamos incluir los subtítulos. Y sintetizado, bueno, se trata de no sintetizar, sino de ampliar, de comenzar a estudiar, de transmitiros el deseo por el estudio del psicoanálisis. Entonces no se trata de sintetizar, sino de ampliar, ¿no? De ser más grandes. Daniel Moranes dice que me ha enviado algunas preguntas por Face, pero Daniel, quería decirte que no las he encontrado, no las he recibido. Entonces, si puedes volver a enviarlas. Pepe Quevedo, buenos días, saludos a todos desde Mazatián, Sinaloa, México. Buenos días, Pepe, bienvenido. Preguntas que han realizado vuestros compañeros a través de YouTube. Yolanda Jerez dijo que le pasaba al revés del ejemplo que dimos la clase pasada. Ella dice que después de una discusión queda en cama por 2 días, ¿no? El ejemplo que dábamos era una persona que reprimía su ira, ¿no? Y que por lo tanto quedaba paralizado varios días. Ella dice que le pasa después de discutir, ¿no? Que queda en cama por 2 días. Bueno, habría que analizar eso, ¿no? ¿Por qué? Digo que para cada persona es diferente. Siempre va a depender de lo que el psicoanalizando diga en su sesión, ¿no? Entonces, habría que ver, ¿no? Si es lo que te ha llevado a la parálisis es un deseo de matar al otro, ¿no? Pero depende de lo que diga acá el paciente en su sesión. No existen fórmulas generales ni respuestas generales para todos, no. Es una cosa. Cada psiquismo es distinto, cada mente es distinta, no existen 2 mentes iguales, no existen 2 imaginarios iguales. Por eso el psicoanálisis es absolutamente personalizado y escucha al paciente qué es lo que dice, porque eso que dice nos va a conducir a descifrar el sueño, a descifrar el síntoma, a entender el lapsus que quería decir, etc. Pero para eso hay que escuchar lo que dice. No existen respuestas ni claves generales para todos. Ana Cebes, buenos días desde México. Buenos días, Ana, bienvenida a la segunda clase del curso. Bueno, Yolanda Jerez preguntó que sobre qué hablaríamos esta semana, ¿no? Ella preguntó la semana siguiente para ir leyendo el texto correspondiente. Insisto en que vamos a ir trabajando un punto de inhibición, síntoma y angustia cada clase, ¿vale? Hoy vamos a trabajar el punto 2 y como es un texto que en realidad supone un anudamiento de muchos textos y de muchos trabajos previos que hemos ido estudiando y cuyos cursos están en el canal de YouTube a vuestra disposición, gratuitos, para que los vayáis haciendo en cada uno vuestro camino personal, a vuestro ritmo. Pero entonces cada día vamos a estudiar un punto de inhibición, síntoma y angustia y vamos a tratar de desplegar en conexión con otros textos de Freud, ¿vale? Y dice, también pregunta Yolanda si el yo pudiera ser la punta del iceberg. Efectivamente, en esa representación que se suele hacer del aparato psíquico como un iceberg, ¿no? Donde se ve arriba la punta, pero luego está oculta en la mayor parte de ese iceberg. Algo así es el aparato psíquico, ¿no? Lo que se ve es solamente lo manifiesto, pero debajo de eso manifiesto está todo lo latente y lo inconsciente, ¿no? Entonces, una parte del yo es consciente, porque el yo también tiene una parte inconsciente,
pero esto lo explica muy bien Freud en El yo y el ello, que es un texto de 1923 donde plantea la segunda tópica del aparato psíquico, y que también tenéis un curso en el canal de YouTube sobre el yo y el ello. Daniel Casado Arjona, hola Virginia desde Alicante. Hola Daniel, en Alicante andas, muy bien, al lado del mar, estupendo. Bien, Luis Guillermo Aldana, y entonces dice, si su superyo castiga, genera una neurosis de angustia, desde el punto que mencionas del trabajo. Vamos a ver, el superyo cuando castiga al yo puede producir diferentes tipos de psicopatologías. Quiero decir, el yo y el superyo y la relación superyo-yo van a estar implicados en muchos tipos de patologías psíquicas, desde la depresión, donde el yo es el superyo castiga al yo que se ha identificado con el objeto perdido, hasta llegar a matarlo a veces, ¿no? Con el suicidio no es que se mate a la persona, sino que mata al objeto con el que se ha identificado, ¿no? Ahí es una relación patológica entre el superyo y el yo identificado con el objeto, ¿no? En la depresión, pero también en la neurosis obsesiva, por ejemplo, hay una lucha continua entre superyo y yo, un superyo muy exigente, muy tiránico con el yo del sujeto. En la angustia moral, el superyo presiona al yo, también lo castiga constantemente. Sin embargo, la neurosis de angustia, tal y como lo mencionas aquí, tiene que ver más con otra cuestión, que hoy de alguna manera vamos a trabajar en la clase de hoy, porque la neurosis de angustia se produce cuando el sujeto no acepta, no hay una aceptación de la ley de castración, no hay una aceptación de la castración de la madre fálica. Entonces es una respuesta como más primitiva, previa incluso a lo que sería la formación del superyo en el aparato psíquico, ¿no? Más infantil, más primitiva en el neurótico de angustia. Es como una descarga automática de la angustia en el cuerpo a través de vías vitales para el cuerpo, la respiratoria, la cardíaca, la sudoración, ¿no? Entonces no tiene tanto que ver la intervención de superyo en la neurosis de angustia, aunque insisto, en todo aparato psíquico siempre están relacionándose el yo, el ello y el superyo, no es que el sujeto no tenga superyo, pero en el fenómeno de la neurosis de angustia sería más primitivo en ese sentido, ¿no? Irma Alvarado dice que saluda desde Costa Rica, plantea una pregunta: ¿por qué los deseos sexuales infantiles están reprimidos? Francisco Ortiz saluda, buenos días, licenciada Virginia desde Bolivia. Buenos días, Francisco, bienvenido. Nora Ruiz, buen día desde Estado de México, México. Hola, Nora. Héctor Bejarano, hola, buen día de Morelia, Michoacán. Buenos días a todos y bienvenidos a la fiesta del psicoanálisis. Vale, entonces, ¿por qué los deseos sexuales infantiles están reprimidos? ¿En qué momento se da esta represión? Si es que hay un momento específico, dice. Bueno, esto seguramente que ya muchos de ustedes podrán responder a esta pregunta, ¿no? De los que ya habéis hecho otros cursos anteriores. Vamos a ver, ¿por qué pensáis que los deseos sexuales infantiles están reprimidos? ¿Alguno piensa que podría ir hoy en día por la calle haciendo lo que le da la gana, comportándose como un niño, ¿no? Imagínense ustedes, todos ustedes han tenido alguna vez esa reacción infantil, se han enrabietado, no han soportado equivocarse, no han soportado que el otro les deje para irse a trabajar, a veces han tenido, todo el mundo a veces tiene esas reacciones infantiles, ¿no? De rabia, de celos, de envidia, ¿no? Como el niño que se cabrea o que responde de esa manera, que envidia, que cela, porque no tiene todavía respuestas adultas frente a determinadas situaciones, ¿no? Adultas, ¿no? Como ya canalizadas hacia lo socialmente esperado. Entonces, ¿qué sucede? Hay un momento donde tenemos que dejar de ser niños para estar en lo social, ¿no? Para hacernos sociales, para hacernos sujetos
psíquicos, sujetos del lenguaje, ¿no? Sujetos que necesitan de otros para vivir. El ser humano no puede nada solo, necesita de los demás, ¿no? Es un sujeto psíquico y social al mismo tiempo. Y para que esto sea posible, tiene que hablar, ¿no? Tiene que desarrollarse como ser humano. Entonces ahí, en ese momento, digamos que es cuando se va a constituir el aparato del lenguaje en nosotros, ahí se produce una represión primordial en el aparato psíquico. Ahí se produce lo que sería la represión de la sexualidad infantil. Hasta ese momento todos éramos libres, ¿no? Niños libres que, bueno, pues capaces de ir, pues iban ¿no? Los niños como van desnuditos por la casa, hasta muestran a la mamá y al papá su miembro, no sé, hasta los niños hasta juegan con las heces a veces, no sé, o se consideran, hacen como si fuera un perrito, un gatito. Bueno, a los niños se les permiten cosas de su sexualidad infantil que son normales en un niño, pero que cuando llega determinado momento del desarrollo psíquico, esas cosas quedan reprimidas o quedan inhibidas, quedan limitadas en cierto sentido con los diques a la sexualidad infantil, que son la vergüenza, que son la moral y que son la vergüenza, el pudor, la moral y la tercera, que por un lapsus después recordaré. Bueno, pues entonces esos son los diques que se van a constituir en nosotros para limitar nuestra sexualidad infantil. Ya no vas desnudo por la calle, sientes pudor, ¿no? Te vistes, ¿no? Ya no puedes ir haciendo daño al otro, tienes moral. Y el tercero, el asco, perdón, el asco, la repugnancia, ya no juegas con las heces, ya te da asco, ¿no? Pero son diques que se tienen que constituir psíquicamente en nosotros para dar el paso hacia ser sujetos del lenguaje, sujetos humanos, ¿no? Poder diferenciar que nosotros somos un ser humano y que eso es un perrito, ¿no? O que es un gatito. Entonces, esto sucede aproximadamente en una edad entre los 3, los 5 años, cuando pasamos por esa máquina de hacer humanos, esa máquina humanizante que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, que se ha llamado así porque ha tomado de la mitología griega el caso, ¿no? de Edipo rey. Pero bueno, lo que quiere decir es que todos pasamos por esa máquina de hacer seres humanos, que cuando nacemos somos cachorritos de la especie, de nuestra especie, el Homo sapiens, ¿no? Que el otro día alguien me preguntaba, ¿por qué si cuando nacemos somos cachorritos? Decía, si un perrito cuando nace es un cachorro perro, si un gatito cuando nace es un cachorro gato, ¿por qué el hombre cuando nace es un cachorro animal y no un cachorro hombre? Bueno, porque nosotros somos animales también, ¿no? Esto es algo que por lo que Darwin todavía es censurado en algunos países. Decir que nosotros somos animales y que somos un eslabón más de la cadena de la evolución. Pero claro, en nosotros pasó algo que nos diferenció de los animales, o que nos diferenció de nosotros como animales, ¿no? Que fue la adquisición del lenguaje. Eso nos hizo humanos, nos hizo sociales, ¿no? Ya un hombre hablando con otro hombre fueron capaces de construir un puente, ¿no? Es capaz de construir un puente para que pasen por ahí millones de personas. Pero eso gracias al lenguaje, ¿no? Es gracias a la palabra, a que somos sujetos del lenguaje, ¿no? Y el lenguaje, pues nosotros nacemos ya en un mundo construido, en un mundo hecho de palabras, ¿no? Entonces, cuando nacemos no tenemos lenguaje. El ser humano es el sujeto, el animal que nace más incapacitado para la vida, nace al borde de la muerte. Si no hay otro ser humano que dice yo a este niño lo salvo, lo cuido, lo protejo, el ser humano nace al borde de la muerte.
y será con esa protección y esa ayuda de esa función madre, ¿no? que lo cuida, que lo salva la vida, pero también después a la intervención del padre, que va a ser el que va a poner los límites entre la madre y el niño para que el niño se pueda separar de la madre, ¿no? Es fundamental la intervención del padre, la ley de interdicción del incesto para la adquisición del lenguaje también, ¿no? Ahí, en esa salida de la madre al mundo, el niño empieza a hablar, ya va a necesitar de otros, ya se va a relacionar con otros, ¿no? Bueno, todo ese proceso es absolutamente necesario para la salud psíquica y para el correcto, ¿no?, estructuración del aparato psíquico. Entonces no nacemos humanos, nos hacemos humanos, nos construimos como humanos porque nacemos en un mundo humanizado, aunque también haya deshumanización del mundo, como vemos hoy en día cada vez que encendemos la televisión, ¿no? Es decir, que la humanización requiere un trabajo, y un trabajo permanente y continuo, si no es fácil caer en la animalidad, ¿no? Porque es una decisión, hay que decidir cada vez. El aparato psíquico está construido, pero ahora tú decides, ¿no? ¿Eres un humano, hablas, o eres un animal, te callas, ¿no? ¿Veis? Pepe Quevedo recordaba, vergüenza, moral y asco, los diques. Exactamente, Pepe. Noelia Morgante, hola, buenos días desde Mendoza, Argentina. Hola, Noelia, buenos días, bienvenida. Bueno, entonces se reprimen ahí, la represión primordial se produce cuando atravesamos esa máquina del complejo de Edipo y queda reprimida nuestra sexualidad infantil. Reprimida quiere decir olvidada. Todos vosotros habéis pasado por el complejo de Edipo y habéis olvidado vuestra sexualidad infantil, aunque queden recuerdos encubridores de vuestra infancia, siempre ya están disfrazados, transformados, deformados. La sexualidad infantil es el enamoramiento de la madre, o hacia la madre, hacia el padre, la masturbación infantil, todas esas cuestiones quedan olvidadas, pero no desaparecen, están reprimidas, y además marcan ese olvido, esa represión primordial va a marcar nuestra personalidad psíquica inconsciente, por mucho que después conscientemente nos formemos, nos crezcamos, lo que sea, digamos que el sustento más sólido, las huellas que quedaron más marcadas, más profundamente marcadas en nuestro aparato psíquico, tienen que ver con esa sexualidad infantil reprimida, que a veces pues nos obstaculizan para después en nuestra vida, hacer las cosas que queremos. Y el psicoanálisis precisamente lo que permite es modificar, transformar esa sexualidad infantil inconsciente, que toca toda tu vida hoy en día. Tu sexualidad infantil inconsciente reprimida toca todo lo que haces. Cómo te mueves, cómo hablas, cómo te relacionas con los otros, cómo haces el amor, cómo vas al baño, cómo gastas el dinero, todo, ¿no? Está tocado por tu sexualidad infantil. Reprimida, además, inconsciente. Inconsciente no significa que no te des cuenta, porque tú te das cuenta de algo, ¿no? De qué te pasa, o qué marca tu vida, ¿no? Pero inconsciente quiere decir que no lo puedes controlar, que tú no lo puedes cambiar, no puedes incidir sobre ello, no puedes dominar, ¿vale? Muy bien. Y Luz Cristina preguntaba, dice, maestra, ¿en qué estructura se colocaría un sujeto que, siendo capaz, inteligente y muy activo, y ya profesionista, inicia cursos, actividades de formación académica y ya casi por terminar renuncia? No termina, desarrolla síntomas ansiosos o de angustia a pesar de ir bien y después se lo reprocha con culpa. ¿Qué instancias lo atraviesan? Bueno, todas las instancias, en todos los sujetos están implicadas todas las instancias del aparato psíquico, toda la complejidad psíquica, que íbamos a hablar de ello. Pero bien es cierto que generalmente en las diferentes patologías pues está puesto el acento psíquico o la cantidad psíquica en determinados mecanismos que se exageran y otros, sin embargo, no se utilizan apenas, ¿no? Cuando la salud psíquica sería la utilización de todos los mecanismos psíquicos, es decir, que a veces
hasta puedes tener un rasgo histérico, un rasgo obsesivo, una tendencia paranoica, pero bueno, eso entra dentro de la normalidad, ¿no? Todo en cierta cantidad es normal. El tema es cuando se exagera la cantidad, ¿no? La diferencia entre la salud y la enfermedad es una diferencia de cantidad. En el caso de esta persona, pueden ser diferentes cosas. Es decir, un mismo síntoma no significa lo mismo en distintas personas, ¿no? Un dolor de cabeza no significa que para todo el mundo el dolor de cabeza se le produzca de la misma manera, ¿no? A uno es porque no dijo la frase que quería haber dicho en el trabajo, se cayó, se reprimió y luego le estuvo doliendo la cabeza todo el día. Otro es es diferente, depende de lo que diga el paciente en su análisis, de lo que dice el psicoanalizando, ¿vale? De lo que asocia libremente, a dónde nos lleva esa asociación. Es muy complejo el ser humano, no es algo que no es una máquina, ¿no? Que sea 2 más 2 son 4, no. Para el neurótico 2 más 2 son 4, pero no lo soporta, ¿no? El psicótico dice 2 más 2 son 5, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces hay que escuchar, porque en ese hablar del paciente, en ese asociar libremente del paciente, ahí se va deshaciendo su síntoma, ahí vamos encontrando materia para poder interpretar a qué se debe que inicie las actividades y que no las termine, que siempre renuncie. Pues puede ser por un miedo a los finales, porque el final le recuerda la muerte, ¿no? El final. O puede ser por una cuestión de castigo del super yo, porque claro, terminar la carrera o terminar el curso o terminar los estudios significa un crecimiento personal y el super yo le castiga por un sentimiento de culpa, por ejemplo, para que no crezca, porque crecer supondría éxitos. Pueden ser diferentes cosas. Entonces hay que a ver qué dice esa persona, hay que escucharle, ¿no? En su análisis. Recomendamos a todas aquellas personas que se encuentren en esa situación, que no pueden, que empiezan los cursos y no pueden terminar, o la carrera, o lo que sea, ¿no? Pues someterse a un psicoanálisis, psicoanalizarse para ver por qué le pasa eso y para poder transformarlo, ¿no? Bueno, muy bien. Carlos López de Arce dice, ¿qué pesa más en esa elaboración del complejo de Edipo? ¿Lo que nos dicen del exterior o lo que elaboramos dentro de nosotros con lo que nos viene del exterior? Muy bien, Carlos. Bueno, siempre va a depender de lo que hace el sujeto con lo que llega del exterior, ¿no? Por eso que hay familias donde un hijo dice, no, mis padres fueron horribles, y el hermano dice, mis padres fueron los mejores padres del mundo, ¿no? Cuando los padres han educado más o menos igual a los hijos, o poniéndole los mismos límites. Es decir, es lo que hace cada uno con lo que le llega del exterior, ¿no? Por ejemplo, el padre, recuerdo ahora un caso clínico donde el paciente pensó toda su vida que su padre quiso matarlo, quiso ahogarlo en la piscina, ¿no? Y en su psicoanálisis llega a la construcción de que el padre no quiso ahogarlo, le enseñó a nadar, ¿no? ¿Veis? Entonces, ¿qué diferencia, verdad? Tener un padre que te ha querido matar a tener un padre que te ha enseñado a nadar. La vida es distinta, totalmente distinta, ¿no? Entonces, es lo que hace cada uno con lo que le llega del exterior, ¿no? La ley de interdicción del incesto siempre está ahí. Si no te la dice tu padre, te la va a decir otra persona que hace función padre. Va a decir, eso no se puede. Eso no se puede, niño, ¿no? Eso no. Cuidado que eso tiene consecuencias, ¿no? Esa es lo que va a llegar del exterior, la prohibición. Pero ¿qué hace cada uno con eso? El neurótico lo acepta, pero no lo acepta a la vez, no lo soporta. Acepta la realidad, aparentemente, pero en su interior no lo soporta. El psicótico no lo acepta, borra eso, lo elimina y construye su propia realidad, diferente a la realidad, ¿no? El perverso hace como el que lo acepta, pero se lo salta.
Entonces, es qué hace el sujeto psíquico con lo que llega del exterior, ¿vale? Bueno, muy bien, hasta aquí las preguntas de hoy y ahora vamos a introducirnos en el segundo punto de inhibición, síntoma y angustia, en el segundo apartado. Bueno, donde ya el otro día estuvimos hablando de las inhibiciones, hoy vamos a hablar de los síntomas. Vamos a ir adentrándonos en la formación de síntomas y en su sentido, ¿no? Freud ya ha trabajado los síntomas. Cuando escribe este texto de inhibición, síntoma y angustia, ya ha trabajado bastante la formación de síntomas en la interpretación de los sueños, cuando nos explica el funcionamiento del aparato psíquico y nos habla de los síntomas histéricos, de los síntomas obsesivos, ¿no? También en las lecciones introductorias al psicoanálisis y en nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis, ¿no? En las lecciones introductorias nos habla del sentido de los síntomas y en las nuevas lecciones de la vía de formación de síntomas. Es decir, lo ha trabajado muy pormenorizadamente la formación de los síntomas y lo iremos trayendo toda esa información en este curso. El síntoma va a ser un sustitutivo, ¿no? Decíamos que la inhibición era una función, no se realizaba en su totalidad, o se realizaba parcialmente, o no se realizaba una función del yo, era la inhibición. En el síntoma se crea una nueva función, es decir, el síntoma viene a sustituir algo, ¿vale? ¿Y qué es lo que va a venir a sustituir el síntoma? Una satisfacción pulsional, ¿no? Un impulso instintivo que proviene de la parte inconsciente de nuestra personalidad y que quiere expresarse, un impulso de estos infantiles, sexuales, que ha sido reprimido en esa primera represión primordial del aparato psíquico que hemos explicado con el complejo de Edipo, cuando le dice, tu mamá, no, está prohibida para ti tu mamá, tienes que separarte de tu madre, ir al colegio, ¿no? ¿No? Tienes que separarte de tu madre, dejar la teta, ya empiezas a comer con cuchara, ¿no? Todo eso, o sea, son siempre prohibiciones para ir separando al niño de la madre, es la lógica, ¿no? Del humano, crecer, de separarse de la madre, ha venido de la madre, ha nacido de la madre, es hijo de padre y madre mortales, ¿no? El ser humano, cada uno de nosotros, somos hijos de un padre y una madre que tuvieron que cohabitar. Alguno dirá, no, eso se llaman tus padres, mis padres no hacían esas cosas, ¿no? Bueno, tuvieron una relación sexual y de esa relación sexual, ¿no? Ella quedó embarazada y nació un bebé. Ese bebé proviene de la madre, pero se tiene que alejar de la madre para ir hacia el mundo, ¿no? Y a su vez constituir una familia para que la especie siga perviviendo y procreando, ¿bien? Vale, entonces todas las prohibiciones hacia el niño son siempre para eso, para separarle de la madre, para que se vaya haciendo pues un hombre o una mujer en el mundo, ¿no? Pero esos impulsos instintivos, esas pulsiones infantiles no desaparecen, se reprimen y se hacen inconscientes, y eso es nuestro inconsciente, que siempre va a estar ahí, y es una energía muy fuerte, porque proviene es la energía del aparato psíquico, ¿no? Pura energía. Y están siempre pulsando por expresarse, es un motor, ¿no? Que pone en movimiento todo el aparato, y que tratan de expresarse y tratan de llegar a la conciencia, esos deseos infantiles, pero ya todo el aparato está organizado para que esos deseos infantiles reprimidos no accedan a la conciencia. En el complejo de Edipo no solamente se va a reprimir y se va a hacer inconsciente esos deseos sexuales infantiles, sino que también ahí se constituye, cuando se disuelve el complejo de Edipo, cada uno como pudo resolverlo, se constituye el aparato psíquico, ¿no? Separándose en una parte consciente y una parte inconsciente, que es la primera tópica de la que nos habla Freud. Conciencia, preconsciente e inconsciente. Esa es la primera tópica del aparato psíquico. Lo que pasa es que en la segunda tópica
en el yo y el ello, texto de 1923, 23 años después de la interpretación de los sueños, donde plantea la primera tópica, ya se complejiza todo mucho más. No solamente está consciente, preconsciente, inconsciente, sino que hay yo, ello, super yo y realidad exterior. Y ahora, el ello es todo inconsciente, pero después el yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y el super yo tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y además, estas instancias se relacionan entre sí, existen relaciones intersistémicas y además existen relaciones intrasistémicas. Es decir, que la parte consciente del yo se va a relacionar con la parte inconsciente del yo. Y la parte consciente del super yo también se relaciona con la parte inconsciente del super yo. ¿Ves? Es una mayor complejidad del aparato psíquico. Bueno, entonces, en el ello están los impulsos instintivos infantiles que siguen queriendo expresarse, ¿vale? Los deseos incestuosos, los deseos hostiles, siguen estando ahí. Nuestro infantilismo, ¿no? Está en el ello. Nuestra voracidad sin límites, nuestros deseos sexuales hacia quien no corresponde, nuestros deseos hostiles hacia los seres amados, ¿no? Los celos, la envidia, todo eso, ¿vale? Pero claro, luego está el yo que viene a decir, no, eso, porque el yo está en conexión con la realidad, y te dice, mira que no, que estás en el trabajo, que ese señor no es tu padre, es tu jefe, aunque para ti sea como tu padre, porque es un subrogado del padre, ¿no? Que no es tu hermano, es tu compañero. Bueno, el yo te dice, eso no se puede hacer ahora, ¿no? Te pone en contacto con la realidad exterior. Y el super yo, además, son los modelos de identificación, es la moral, es hacia tu ideal, a lo que tú querrías aspirar, lo que te dice tu moral, lo que te decían tus padres de qué debías ser o cómo te debías de comportar o qué debías o no debías hacer. Ese es el super yo. Entonces, ese juego de fuerzas, ¿no?, actúa en cada uno de nosotros. Y además la condición del aparato psíquico es el conflicto. Están en conflicto constantemente, porque está el ello y los impulsos instintivos infantiles intentando expresarse. Pero está la realidad y el yo que está en contacto con la realidad y viene a ser como un mediador, un árbitro entre todas las instancias. Tiene que dar gusto a todas, pero tampoco dar satisfacción a todas, porque si das satisfacción total al ello, pues deja insatisfecho al super yo, y el super yo ya hemos dicho que puede ser muy castigador y muy tirano, ¿no? Es como un juez, peor que un juez del exterior, que un policía de la realidad, ¿no? Es duro, ¿no? Entonces no puede dejar insatisfecho al super yo, porque si no el super yo lo maltrata hasta matarlo incluso. Bueno, entonces el yo tiene que estar, es el esclavo, es el siervo de todas las instancias del aparato psíquico, ¿vale? Entonces, el síntoma va a provenir fundamentalmente, la fuerza con la que se hace el síntoma y el sentido del síntoma provienen del ello, provienen de un impulso instintivo que quiere expresarse, quiere realizarse, de un deseo sexual infantil que quiere imponerse, ¿no? Quiere encontrar satisfacción. Claro, pero el yo es el que va a reprimir, ¿vale? La función de la represión va a estar en el yo. El yo va a ser el que dice, no se puede, ¿no? Nancy Urtubia, buenos días. Virginia, atenta al aprendizaje desde Chile. Buenos días, Nancy, bienvenida. Así que el síntoma va a nacer de ese conflicto, ¿vale? Está el ello con los deseos sexuales infantiles reprimidos, con la pulsión, porque ahora permitidme que haga otra aclaración con respecto al ello, ¿vale? El ello es muy amplio y muy desconocido, hoy todavía, ¿no? Para comprender, mirad, el psicoanálisis es la ciencia que se encarga de estudiar el inconsciente. Lo que estudia es el inconsciente reprimido.
esos deseos sexuales infantiles reprimidos. Es decir, dentro del ello hay una parte concreta, ¿no?, que es el inconsciente reprimido, que es el causante del 100% de las enfermedades psíquicas y del 80% de las enfermedades orgánicas. El inconsciente reprimido, esa sexualidad infantil que tuvimos que reprimir cuando nos hicimos sujetos del lenguaje, ¿vale? Pero el ello es mucho más, es el caldero de las pulsiones, ¿no? Ahí la pulsión es ese concepto que pone en relación lo anímico con lo biológico, ¿no? Es el representante, ¿no?, de toda esa demanda de trabajo psíquico que requiere también lo biológico, ¿no?, en nosotros. Es un concepto límite. Entonces, el ello es el caldero de las pulsiones, y ahí hay toda un área que el psicoanálisis no se ocupa de ella, pero que también tiene que ver con todo lo inconsciente, ¿no? Como por ejemplo la telepatía, ¿no?, todos estos experimentos que se han hecho en el Triángulo de las Bermudas, de comunicación inconsciente. Bueno, pero el psicoanálisis no se ocupa de ello, pero que sepáis que el inconsciente es muy amplio, ¿no? Está la pulsión, la fuerza vital ahí en el inconsciente, en el ello. Bueno, entonces el síntoma va a provenir de ahí, ¿no? Va a tomar esa fuerza de ese caldero de las pulsiones que es el ello, y además va a pasar por el inconsciente reprimido, toda esa sexualidad infantil que quedó reprimida cuando nos hicimos sujetos del lenguaje. Pepe Quevedo, Virginia, ¿el síntoma podría considerarse también una formación de compromiso? Bueno, es un producto transaccional. Freud lo llama producto transaccional, ¿no? Es más que es como un acuerdo. Ni para ti ni para mí, dice el yo al ello. Ni para ti ni para mí. Así no puedes pasar. Con ese aspecto, con esa pinta, no puedes pasar a la conciencia. O te disfrazas y te vistes de otra cosa, o no pasas a la conciencia. Y además, tampoco te voy a permitir que te satisfagas en la realidad tal y como tú quieres, porque eso está prohibido, no se puede. Entonces, si te quieres satisfacer de otra manera, pero que eso no te va, en la realidad no se note, bueno, pues hazlo en forma de síntoma, de obsesión, de ataque histérico, de delirio, pero bueno, pero ya tiene otro aspecto. Desde la realidad exterior no se sabe que ese síntoma significa lo que es, que es una satisfacción de un deseo sexual infantil y reprimido, ¿vale? Al exterior dice, ay, pobrecito, mira, lleva tantos años padeciendo y sufriendo ese síntoma, ¿vale? Y desde la realidad exterior, pues no sospechas que realmente es una satisfacción de un deseo sexual infantil y reprimido, ¿vale? Es un producto transaccional, es un acuerdo, así lo llama Freud, una transacción. No sé si a eso te referías con formación de compromiso, Pepe. Entonces, el síntoma va a ser resultado de un proceso de represión, ¿vale? ¿Qué es la represión? La represión es lo siguiente, vamos a ver. El aparato psíquico nuestro, entonces, decimos que es complejo. Somos sujetos complejos, los seres humanos, sutiles también, ¿no? Entonces, nuestro aparato psíquico, el yo, hemos dicho que era el encargado de reprimir esos deseos infantiles que provienen del inconsciente. Quien lo reprime es el yo, porque el yo está en contacto con el sistema percepción-conciencia. Está en contacto con la realidad exterior, con el mundo exterior, a través del sistema percepción-conciencia, ¿no? El ello no. El ello está totalmente desconectado de la realidad exterior. Lo que quiere el ello es satisfacción, ¿no? De esos impulsos instintivos reprimidos. Pero el yo no, el yo ve, tiene ojos hacia el exterior. No solo hacia el exterior, el yo tiene ojos hacia el exterior y hacia el interior del aparato psíquico.
perdón, el sistema percepción-conciencia, ¿vale? Que es como en realidad es una barrera protectora frente al exterior, porque del exterior llegan tantos estímulos que si no tuviéramos alguna protección frente al exterior, nuestro aparato se reventaría prácticamente, ¿no? Entonces tenemos una barrera de protección que elige, o sea, no vemos todo lo que llega de nuestro exterior, no, para nada, estamos bastante aislados del exterior, más bien seleccionamos nosotros lo que queremos, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Es como si saliese de nosotros una especie de tentáculos, tocase el exterior y eligiéramos y después se vuelve a retrotraer el aparato, ¿no? Está bastante cerradito, bastante protegido. Pero bien, entonces el yo, que es el que está en contacto con la realidad, es el que reprime al ello cuando trata de expresarse, ¿vale? Para entenderlo, vamos a pensar en un estímulo exterior, porque el proceso es el mismo, el que utiliza el aparato psíquico para defenderse de un estímulo proveniente del exterior que de un estímulo proveniente del interior del aparato. Por ejemplo, aparece un animal peligroso en el exterior. Entonces, ¿qué hace el sujeto? Frente al exterior es fácil. Huye, ¿no? Pone en marcha la fuga. Entonces, está el estímulo exterior, ¿no? Percibes el estímulo exterior peligroso y dices, peligro. Entonces, el yo pone en marcha el sistema locomotor. El yo es el que pone el acceso a la motilidad, ¿no? Entonces empiezas a mover los músculos para correr o para deshacerte del estímulo peligroso hasta que la carga de la percepción se retira del estímulo hasta tal punto que sea imposible, es decir, sales corriendo y ya no ves el estímulo peligroso, te has deshecho de él, ¿vale? No lo niegas, sino que te has ido y ya no está el estímulo peligroso. Pero ¿qué sucede frente a un estímulo peligroso que proviene del interior del aparato psíquico? ¿Y a qué me refiero con estímulos peligrosos? A todos aquellos que tienen que ver con las fantasías sexuales infantiles y reprimidas, ¿no? Fantasías sexuales, recuerdos, ideas, sueños, ¿no? Que son peligrosos para el aparato porque te generan displacer, te generan angustia, te generan miedo. Bueno, hago un paréntesis. Es tan desconocido para nosotros nuestro mundo interior como el mundo exterior. Tan desconocido, igual de desconocido. Entonces, hay estímulos provenientes del interior que son peligrosos para el aparato, ¿vale? Pero aquí hay una diferencia, y es que de nosotros mismos no podemos huir. De los estímulos peligrosos provenientes del interior de nuestro aparato psíquico no podemos huir. ¿Cómo vas a escapar de ti mismo? No se puede. Entonces, ¿qué hace el aparato psíquico frente a esto? Aplica un mecanismo que se llama represión. ¿Qué significa esto? La represión significa que tienes una fantasía, tienes un recuerdo, una idea que te empieza a angustiar, que no te gusta, que tal, que te genera malestar, ¿y qué haces? Dices, lo reprimo. Me olvido de esto, no pienso en ello, me olvido, ¿no? Y entonces se olvida, se apaga esa idea. ¡Pop! Una idea que se estaba encendiendo se apaga. Pero que se apague no significa que desaparezca. Lo reprimido no desaparece, como después vemos en el psicoanálisis de los sujetos en análisis, ¿no? Algo que habían olvidado completamente, parecía que había desaparecido, en su análisis reaparece, ¿no? O a veces nos pasa, ¿no? De repente tienes un recuerdo de algo que dices, ¿y esto? ¿De dónde procede? Pero si yo esto hacía años que no me acordaba de eso, ¿por qué ahora? ¿No? Bueno, eso quiere decir que lo reprimido no desaparece. Se olvida, pero queda en estado inconsciente, en estado latente. Bueno, entonces, el yo es el encargado de reprimir. Frente a eso inconsciente que pulsa por expresarse, que quiere manifestarse, que quiere reaparecer, el yo
es el que reprime, ¿vale? Igual que frente a lo exterior es el encargado de poner en marcha la motilidad, salir corriendo, ¿no? Frente a lo interior es el encargado de dar la señal para reprimir. ¿Vale? A veces interviene también el superyo. Y es que hace un mandato al yo para que reprima. También interviene el superyo. Entonces, mediante la represión, el yo lo que impide, lo que consigue es que ese impulso instintivo que proviene del ello, que para aparecer en la conciencia se tiene que montar en un vehículo, ¿no? Un vehículo puede ser una idea, puede ser un recuerdo, una fantasía, ¿no? Tiene que montarse en un vehículo porque es un afecto, es una fuerza pulsional lo que proviene del ello, ¿no? Y el afecto es irrepresible, el afecto no se puede reprimir, lo que se reprime es la idea, lo que se reprime es la representación. El afecto va a buscar otro vehículo. Si ese vehículo en el que pretendía montarse para viajar a la conciencia queda reprimido por el yo, te quito la idea, reprimo la fantasía, ¿no? El ello, el afecto, va a buscar otro vehículo, va a buscar otra forma de llegar a la conciencia, ¿no? Y esa otra forma de llegar a la conciencia es el síntoma. Es una forma disfrazada para que la conciencia no se entere de nada. ¿Vale? Bueno. Entonces, la represión, estábamos hablando de la represión y hemos hablado de una primera represión. Hubo una primera represión que llamamos represión primaria o primordial, que fue la que fundó el aparato psíquico. Es decir, cuando pasamos por el complejo de Edipo tuvimos que reprimir toda esa sexualidad infantil, ¿no? La sexualidad infantil queda olvidada en todos, quedó olvidada. Y después comienza a partir de ahí la sexualidad adulta, o a partir de la adolescencia comienza otra sexualidad que tiene más que ver con lo genital, con la genitalidad, ¿no? En la sexualidad infantil fue, digamos, fue un preliminar para la construcción de la sexualidad adulta. Tanto que decimos en psicoanálisis que la sexualidad adulta es la sexualidad infantil a condición de ser reprimida. ¿Vale? Bueno, pero luego después de esa represión primordial hubo muchas represiones secundarias en nosotros. ¿Qué son las represiones secundarias? Son todas aquellas que hacemos después sobre cuestiones, ideas, pensamientos que de alguna manera nos llevarían a recordar la sexualidad infantil o están tocados de alguna manera por la sexualidad infantil, de tal manera que la represión primaria actúa como un imán, es como un imán, va produciendo, va llevando hacia lo inconsciente otras representaciones o ideas que están en contacto para cada uno, para ti, porque luego cómo se relacionan las ideas en cada uno es totalmente diferente, están en contacto con lo reprimido. Entonces, todo aquello que está en contacto directa o indirectamente con lo reprimido va cayendo también en lo reprimido, va cayendo en lo inconsciente, como un imán, ¿no? Eso serían las representaciones secundarias, que son las que llevan a la patología, que son las que llevan a los síntomas, ¿no? Que al final uno acaba teniendo tanta represión en su vida, por no poder hablar, por no poder psicoanalizarse, por no poder expresar pues, sus cosas, que bueno, pues acaba teniendo un montón de síntomas, vive su vida con un montón de síntomas, o vive con síntomas, no sé si vive realmente su vida, la vida que podría vivir, con la intensidad que podría vivirla, con el disfrute, con el goce que podría vivir la vida, no, porque está toda su energía psíquica puesta en el mantenimiento de esas represiones, en el mantenimiento de sus síntomas, que al final vienen a ser satisfacciones sustitutivas de esos deseos infantiles. Es decir, que por no psicoanalizarse vive con toda esa serie de síntomas como para satisfacer de una manera disfrazada. Pero claro, no vive gozosamente su vida, o intensamente, o todo lo bien que podría vivirla, ¿no?
Vale, entonces, ¿qué pasa con ese impulso instintivo, ¿no?, que queda en el ello? Es decir, cuando se reprime la idea o el vehículo que le iba a servir para llegar a la conciencia, ese impulso instintivo que quería expresarse, ¿dónde va? ¿Qué pasa con él, ¿no? Fue la primera pregunta que se hizo Freud. Y entonces él primitivamente lo que pensó es que este impulso instintivo que no se satisfacía, esa carga, esa fuerza, esa energía, se transformaba automáticamente en angustia, automáticamente en displacer. Esto es lo que pensó inicialmente. Y ahora nos vamos a ir un poquito hacia más allá del principio del placer. Otro texto de Sigmund Freud del año 1922, escribió justo antes de Yo y el Ello, más allá del principio del placer. También tenéis un curso en las listas de reproducción del canal de YouTube. Bueno, donde más allá del principio del placer nos va a plantear Freud esta cuestión. Nos va a decir, el aparato psíquico se guía por una fuerza casi omnipotente, que es el principio de placer. Es decir, nuestro aparato psíquico tiende como hacia al equilibrio, ¿no? Hay una fuerza en nosotros que nos lleva al equilibrio. Es decir, cuando hay mucha tensión en el aparato, aparece displacer, aparece malestar, y entonces uno tiende a hacer una descarga de esa tensión para volver de nuevo a recuperar un equilibrio en el aparato, ¿no? Entonces, la descarga de la tensión llevaría a sentir placer, y el aumento de la tensión llevaría a sentir displacer. Y esta fuerza funciona en nosotros de una manera brutal, principio de placer, ¿no? Pero más allá del principio del placer, dice Freud, pero hay más que el principio del placer. Hay otra fuerza que rige en el aparato psíquico, y es cuando, en ese texto es cuando nos va a empezar a hablar de la pulsión de muerte, ¿no? Es decir, que en nosotros también hay una tendencia a volver a lo inanimado, a la destrucción, a la propia autodestrucción, a la propia muerte, ¿no? Y también ahí nos va a hablar de la compulsión a la repetición, que viene impulsada por el principio, por la pulsión de muerte, ¿no? Que va a llevarnos a eso reprimido del inconsciente que no dejamos aflorar, ¿no? Que nuestro yo reprime y que impide que se exprese. Sin embargo, esa energía y esa fuerza de lo reprimido va a intentar de nuevo expresarse, ¿no? Compulsa de una manera compulsiva, ¿no? Válgame la redundancia, para expresarse. Cada cierto tiempo intenta expresarse una y otra vez y otra vez y otra vez, a través de los sueños, esos sueños repetitivos a lo largo del tiempo, por ejemplo, pero también a través de los síntomas, ¿no? Es decir, hay algo muy fuerte en el síntoma que le impide deshacerse, a no ser que sea con un tratamiento psicoanalítico, ¿no? Porque en el síntoma está la satisfacción del deseo sexual infantil y reprimido y la compulsión a la repetición. Entonces, el sistema percepción-conciencia, que hemos dicho que eran los ojos hacia el exterior, pero también los ojos hacia el interior, también está muy pendiente de esas sensaciones de placer y displacer, ¿no? Y en cuanto hay algo del interior que empieza a generar la tensión del aparato psíquico, aumentar tensión del aparato psíquico, ¿vale? Esto da una señal en el aparato
al yo, ¿no? El yo da una señal en el aparato psíquico para que todo el suceder anímico se oriente para satisfacer al principio del placer. Bueno, así que el yo no es impotente frente al ello. El yo tiene sus mecanismos de acción frente a esos, a esa tendencia del ello a expresarse. Pero ¿cómo va a actuar el yo, por tanto? ¿Cómo actúa? Da una señal. El yo da una señal para que se aplique la represión. Frente a esa fuerza del ello instintiva, pulsional, infantil, el yo va a dar una señal y dice, cuidado, una alarma, cuidado, 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 que hay que reprimir porque viene algo peligroso del interior del aparato y en la realidad esto no se puede expresar. Para ilustrarlo, Freud nos pone un ejemplo, dice, es como si en un estado hay una pequeña minoría de personas que están en contra de que se apruebe una ley que beneficiaría a la mayoría de la población, ¿no? Y entonces, ¿qué hace el Estado, esa minoría? Una minoría que es poderosa, pues se apodera de la prensa, manipula la opinión pública y al final consigue que esa ley no se apruebe. ¿Vale? Bueno, y habíamos dicho entonces que Freud al principio pensaba que esa energía del impulso instintivo que no se satisfacía se transformaba automáticamente en angustia. Pero ahora nos va a decir que no es una transformación automática. ¿Vale? Sino que se corresponde con ese impulso instintivo, esa energía despierta una imagen némica, ¿no? Despierta una imagen némica, un recuerdo de algo del exterior que produjo angustia. ¿Vale? Es decir, que la angustia que sentimos con la represión, cuando reprimimos, no es por una transformación automática, no es una nueva angustia, no es una angustia que se crea ahí, sino que es una angustia que ya tuvimos experiencia con ella previamente, en un momento más primitivo, y que ahora se vuelve a reproducir porque despierta una imagen némica previa, un recuerdo. Bueno, y aquí Freud esto lo trabajó mucho desde los primeros textos, desde antes de la interpretación de los sueños, porque Otto Rank había creado la teoría de la angustia del nacimiento, ¿no? Y decía que esa primera experiencia del nacimiento ya producía cierta angustia en el sujeto, que los estados de neurosis de angustia era la que se volvía a reproducir. Freud dice que la angustia del nacimiento es verdad, es la primera experiencia angustiosa, vital, individual que todos sentimos, pero que no hay que exagerar su importancia, que no hay que darle tanta importancia, puesto que hay todavía ni se había producido, generado, construido el aparato psíquico, ¿no? Después Freud vamos a ver a qué le va a dar más importancia, que es toda esta cuestión edípica, ¿vale? Pero lo vamos a ver más adelante. Pero sí que es verdad que esa primera experiencia de nacimiento nos ha prestado a la expresión del afecto de la angustia rasgos característicos, ¿no? Que decíamos, ¿no? Toma las mismas vías de descarga automática, vías fisiológicas, la respiración, la sudoración, la actividad cardíaca, ¿no? La angustia se expresa en el cuerpo,
y toma esos rasgos característicos de esas primeras experiencias angustiosas para el sujeto. ¿Vale? Pero vamos a ver que después va a haber otras experiencias que van a suponer para el sujeto situaciones de angustia en la medida que le van separando de la madre, es decir, son pequeñas castraciones o separaciones de la madre que fue la que salvó la vida del niño. Lo relacionamos entonces con el complejo de Edipo y con el pasaje por la máquina edípica. Bueno, entonces el síntoma surge del impulso instintivo obstruido por la represión. El yo va a ser el que se encarga, el yo es la verdadera sede de la angustia, ¿no? Porque el yo es el que se encarga de dar la señal de que un instinto reprimido está tratando de expresarse. Y como no puede huir de él, como no se puede huir de él, el yo da la señal, cuidado que aquí está pasando algo, ¿no? Cuando no tenemos noticia del proceso represivo es porque la represión ha sido lograda, perfecta, digamos, ¿no? Pero cuando aparece el síntoma es porque la represión no ha sido perfectamente lograda, sino que está más o menos fracasada, porque no se ha reprimido del todo. El impulso instintivo proveniente del ello se satisface en forma de síntoma, ¿vale? Como un sustitutivo, disminuido, desplazado, disfrazado, de tal forma que es imposible reconocer en él, aparentemente, a priori, el impulso o la pulsión que se está satisfaciendo. Lo tenemos que someter al psicoanálisis para poder descifrarlo. Es como un jeroglífico, es como un sueño, como el sueño, ¿no? Está disfrazado, hay que descifrar ese síntoma para ver qué significa. Carlos preguntó, ¿puedes poner ejemplos de síntomas? También serían los de tipo médico. Claro, por ejemplo, un síntoma podría ser un acto obsesivo, ¿no? La señora que va corriendo de una habitación a otra habitación, llama a la criada viene, no le ordena nada y cada vez que viene la criada tira un frasco de tinta encima de la mesa y se lo muestra. Y es un síntoma que repite, ¿no? Un síntoma obsesivo y que a Freud le llama mucho la atención y entonces somete análisis para ver qué significa ese síntoma, ¿no? Ese, por ejemplo, es un ejemplo de síntoma. O un ataque histérico, ¿no? Un síntoma compulsivo, un delirio. Son ejemplos de síntomas que a priori, ¿no? Uno dice, caes en manos de un psiquiatra y te encierra. Pero dice, está loco este. Pero caes en el diván de un psicoanalista, mejor dicho, te tumbas en el diván y vas a conseguir descifrar el sentido de ese síntoma. Porque tiene un sentido, pero que está disfrazado, deformado totalmente para que aparentemente no significa lo que verdaderamente significa, ¿no? ¿También serían los de tipo médico? Bueno, también pueden... Claro, pensad que el sujeto psíquico lo separamos para estudiarlo, pero el sujeto psíquico no se puede separar, no se puede separar del cuerpo, ¿no? El cuerpo es el tiempo de realización de lo psíquico, ¿no? Entonces, por supuesto, el psiquismo afecta al cuerpo y los procesos biológicos están sobredeterminados por lo psíquico. Otra cosa es que cuando el cuerpo está afectado tengas que ir al médico, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, la angustia, tú sientes angustia en el estómago, angustia en el estómago, angustia en el estómago. Con el psicoanalista vas a poder resolver de otra manera, en vez de sentir la angustia en el estómago, en el corazón, ¿no? O en la respiración, en vez de ahogarte, lo vas a resolver analizándote esa cuestión. Pero claro, cuando ya se ha hecho el agujero en el estómago, cuando se ha hecho la úlcera, tienes que ir al médico ya, porque para curar el agujero ya se requiere medicina, ¿no? Pero no significa que no haya sido el sujeto psíquico el que en su insistencia en elaborar de esa manera la angustia en el cuerpo ha roto el estómago, ha agujereado el cuerpo, ¿no?
Ese mismo sujeto en el psicoanálisis, cuando entra en transferencia con el analista, agujerea la relación analítica, la relación transferencial, y ya no tiene que agujerear su cuerpo, ¿no? Ya, ¿ves? Ha cambiado. Se ha producido un nuevo síntoma que es la relación transferencial. Se enferma ahora la relación con el analista y entonces el sujeto ya puede vivir su cuerpo de otra manera, ¿no? Más sana. ¿Veis? Ahí. Así es como funciona lo psíquico. Y luego también hay otro tipo de síntomas como los histéricos, donde hay una afectación del cuerpo sin que se dañe el cuerpo. Hay una parálisis de una pierna, de un brazo, de las dos piernas, hay un tic, hay una alucinación, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de la parálisis, hay una parálisis pero no hay roto ningún nervio, no hay una lesión celular que justifique esa parálisis, ¿no? Es una parálisis histérica. Afectado el cuerpo, pero es una cuestión psíquica que requiere un tratamiento psicoanalítico. Claro, ¿por qué? Porque el yo decíamos que es el que tiene el acceso a la motilidad, el acceso al movimiento. Y si el yo quiere impedir que el impulso instintivo haga en la realidad, ¿no? Se exprese en la realidad, haga de las suyas, digamos, en la realidad, entonces tiene que, con la represión, lo que consigue es impedir que el impulso instintivo llegue al movimiento, ¿vale? Lo frena, lo paraliza, pero el impulso instintivo va a intentar expresarse ahora en ese área que le está permitida. Entonces lo hace mediante el síntoma, ¿no? Se lava 500 veces las manos, ¿no? Se las lava 500 veces. O se le paralizan las piernas. ¿Veis? Entonces, el yo consigue de esta manera que no tenga éxito el impulso instintivo en la realidad, pero el impulso instintivo tiene un éxito parcial, se expresa mediante el síntoma. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy, hasta aquí este punto 2, apartado 2 del texto Inhibición, síntoma de angustia, que como veis hemos ido relacionando también, poniendo en conexión con otros textos de Freud, con lo cual os animo también a vosotros a seguir esos caminos, a los más estudiosos, los que queréis materia para estudiar y para seguir las clases. Podéis ir leyendo el punto 3 para la próxima clase de Inhibición, síntoma y angustia. Vamos a estar constantemente refiriéndonos a más allá del principio del placer, vamos a estar constantemente refiriéndonos al yo, el ello y el superyo, así que podéis ir trabajando también esos textos. Vamos a seguir trabajando también el sentido de los síntomas, las vías de formación de síntomas, también podéis encontrar esas clases en el canal de YouTube. Es decir, ¿qué material hay? Para todos los que queráis estudiar e implicaros más en la cuestión, hay material, ¿vale? Para trabajar y para estudiar. Y los que no, pues vais a ir siguiendo las clases, que también se os van a ir quedando muchas cosas muy interesantes para vosotros. Y insisto y recuerdo a todos aquellos que deseáis comenzar un psicoanálisis, que deseáis empezar a trabajaros y a trabajar vuestro inconsciente, y es toda esta cuestión, esas pulsiones que en vosotros también compulsan por repetirse y por expresarse, y que os pueden estar generando síntomas o inhibiciones en vuestra vida. Bueno, que si lo deseáis, podéis trabajar personalmente vuestro psicoanálisis conmigo, y podéis contactar conmigo a través de la página web www.virginiabaldominos.com, que estaré encantada de atenderos, ¿vale? Que pactaremos unos honorarios para cada uno de vosotros. Yo tengo unos honorarios, pero si queréis psicoanalizaros no va a ser un inconveniente, ¿de acuerdo? Entonces www.virginiabaldominos.com,
os aseguro que a partir de ese momento empezaréis a vivir de otra manera. ¿De acuerdo? La misma vida, si queréis, de otra manera, totalmente diferente, o incluso si queréis hacer algún cambio, también será posible en la medida en que vosotros lo deseéis. Mil gracias, me regreso a dormir, dice Pepe, vivo en México. Gracias, Pepe, gracias a todos por el esfuerzo que estáis haciendo por estar aquí presentes. Es bueno, increíble, está genial para nosotros que estéis aquí con esa fuerza y ese deseo, pues es maravilloso. Gracias a todos por el esfuerzo que hacéis. Bueno, que seguramente que también os compensará, porque esto no es un esfuerzo, es un deseo, y entonces es una gran satisfacción para todos nosotros. Francisco Ortiz dice: muchas gracias, licenciada, felicidades por la excelente clase, nos hace mucho bien, gracias por dar de su tiempo para el bien de la humanidad. Gracias a vosotros, humanidad, eso también a mí me hace más humana. Crecemos todos con esto, así que es un altruismo egoísta también para mí. Y Ana Cebes, gracias. Bueno, os recuerdo, preguntas para la próxima clase las podéis dejar en Facebook, aquí en el vídeo de Facebook, o también en el canal de YouTube, a todos los que veis después la clase, y la próxima comenzamos por las preguntas. Muchas gracias a todos, os quiero. Desde Madrid, España, Virginia Valdomino, psicoanalista del grupo Cero. Besos, hasta la próxima, chao. Gracias, Belén, chao.